Hola, mi nombre es Cristian Saluso, pertenezco al equipo 5 del curso Scrum Grandmaster que estoy realizando en la UTN, Facultad Regional Buenos Aires. Bueno, la idea de este video es explicar un poquito de qué se trata Scrumban, que es nuestro proyecto, y básicamente explicar cuándo usar Scrum y cuándo usar Kanban, por qué usar uno u otro, qué busca cada uno, en qué se parecen, en qué se diferencian, para poder finalmente lograr hacer una mezcla y en definitiva explicar Scrum. Bueno, básicamente Scrum es un proyecto en el que podemos visualizar e ir entregando por partes. Ese sería un poco el objetivo que tiene Scrum. Esas partes pueden estar planificadas en una semana hasta un mes como máximo. Mientras que en Kanban no podemos tener una planeación ni siquiera de una semana o de tiempos. Y por lo tanto una de las cosas que se buscan es lograr o disminuir el tiempo de entrega hacia los usuarios. Cada uno tiene sus focos y buscas obviamente sus resultados. El secreto está en saber cuándo usar Scrum y cuándo usar Kanban. Para poder determinar esto, vamos a ver un poquito qué es lo que busca cada uno. Para el caso de Scrum, básicamente lo que se busca es tener en claro o tener visible un proyecto en el cual se determina qué es lo que queremos hacer, se determina una serie de tareas para poder comenzar a proceder y lograr como objetivo final la entrega de ese producto. Scrum tiene como objetivo lograr ir entregando lo más importante y usable por partes, que en definitiva eso se hace a través de cada sprint o finalización de sprint. El equipo va entregando por cada sprint el parte del producto usable y va avanzando, como vemos acá, hasta lograr la entrega final del producto. En el caso de Kanban, ¿qué es lo que busca Kanban? Básicamente, una de las cosas que busca es tener o lograr identificar los estados por los que hay que pasar para poder lograr hacer una entrega del producto terminado. Para poder lograr esto, una de las cosas importantes a tener en cuenta es poder visualizar en el tablero Kanban, ¿sí?, los distintos estados por los que el proceso avanza y de esta manera lograr o con esto poder lograr mejorar justamente en la visualización que nos permite obtener el tablero, ¿sí? ¿En qué se diferencian Scrum con Kanban? Básicamente Scrum está compuesto por un equipo multifuncional en donde el equipo básicamente es el que toma las decisiones en el proceso que tiene de avance el proyecto, ¿sí? A medida que vayan surgiendo distintas situaciones, por una característica del equipo, va resolviendo esas situaciones el mismo equipo. En Kanban eso no existe. O sea que básicamente el equipo podría llegar a estar compuesto hasta por una sola persona y no existe ese tema del equipo multifuncional.
En Scrum tenemos que lograr hacer entregas por espacios de tiempo fijos que en definitiva son los sprint. O sea, nosotros hacemos una planeación y entregamos, planeación y entregamos. En Kanban eso tampoco existe. En definitiva se usan otros métodos, pero no hay una planeación por tiempo en la que nosotros definamos por cada, digamos, periodo hacer entregas. En Scrum se definen o se prescriben roles, los cuales cumplen distintas funciones. Por ejemplo, está el rol del Product Owner, que es el que prioriza lo más importante y obviamente entra en el juego para poder proceder. El Scrum Master, que es el que termina ordenando para que todo funcione y que sea lo más óptimo posible. Y después está el equipo. En lo que es Kanban no existen roles. No hay una definición de roles. ¿En qué se parecen? Básicamente en lograr o poder manejar el trabajo que se está realizando en el equipo. En Sprint, o sea, en lo que es Scrum se definen los sprint. Esos sprint tienen una serie de tareas que están definidas, como vemos acá, y nosotros vamos logrando entregas, ¿sí? En Kanban, lo que nosotros podemos visualizar es, básicamente serían las tareas que están en distintos estados en el tablero, ¿sí? Y podemos ir no solamente visualizando, sino que tomando decisiones. Por ejemplo, en este caso vemos que en este estado tiene demasiadas tareas y acá se estaría produciendo como una especie de cuello de botella. Por lo tanto, es muy probable que haya algún problema o algo esté impidiendo que estas tareas, digamos, pasen a un estado que podría llegar a ser el finalizado, el último, y que esté impidiendo la finalización, ¿sí? Pero bueno, básicamente para concluir un poquito esta parte sería que para poder manejar el trabajo que se está realizando en el equipo, Scrum utiliza Sprint y Kanban utiliza los distintos estados con la columna en la que yo puedo visualizar, digamos. Los tipos de gráficos que usa uno u otro. En Scrum usamos el Board and Down Chart, que sería de una gráfica que me mostraría de lo planeado que se está realizando, ¿sí? Mientras que en lo que es Kanban utilizamos lo que se llama diagrama de flujo acumulado, que básicamente lo que muestra es qué tanto se acumula por estado y básicamente lo que buscamos ir reduciendo. ¿Qué es lo que tiene como característica uno con respecto al otro? Scrum es más prescriptivo, o sea que tiene más reglas, tiene más cosas por hacer, y digamos que es como un combo que ya viene armadito y que hay que usarlo como está porque funciona. Kanban, por otro lado, es más adaptativo, o sea que se definen muy pocas reglas y a partir de esas pocas reglas cada uno lo hace crecer como considere. Una de las cosas que pudimos observar leyendo bastante material e investigando un poco es que en líneas generales los equipos conocen poco de Kanban. ¿Por qué decimos esto? Porque muchos consideran que, digamos, manejan Kanban y lo único que hace es tener un tablero en el cual se definen columnas y las tareas se van poniendo en esas columnas y van teniendo un avance. Y en definitiva, se desconoce el poder que tiene Kanban, y principalmente
el poder que está basado o que busca reducir constantemente el tiempo de demora que se produce en Kanban, que eso es reducir el lead time, que sería el tiempo de demora justamente, y que es algo que tenemos que buscar reducir para ir justamente dándole agilidad o velocidad. Kanban considera varias cuestiones que son interesantes de poder conocer y de aplicar. Por ejemplo, se definen carriles, como vemos acá. Por ejemplo, en este caso se define un carril de urgente, se define un carril de importante y se define un carril de no importante. Esto puede llegar a ayudar muchísimo en, esto se define previamente con el equipo obviamente, en saber de que si existen tareas en el carril de urgente, ya esto está definido con el equipo, se deja o se prioriza sobre el resto. O sea que si cae en una tarea urgente, la persona, digamos, que la va a hacer, va a dejar de hacer lo que estaba haciendo para darle prioridad al urgente y que esto avance. Y por otro lado, se puede visualizar de que en este carril no debería producirse cuellos de botella y debería tener un avance más ágil o más rápido hacia el finalizado, hacia el final. De la misma manera se puede definir otro carril que se llama importante o no importante y aplicar el mismo método que con el urgente. Vuelvo a repetir, esto es algo que se define con el equipo previamente. De la misma manera como se usan los carriles, se pueden definir por cada columna, definir un mínimo y un máximo, por ejemplo, para evitar los cuellos de botellas o los acumulados cuando no debería suceder. Entonces, por ejemplo, si yo pongo que un máximo debería ser de no más de 6, significa que yo en este caso, en este ejemplo, estaría en el máximo posible con respecto a este estado. O sea, yo no podría poner un número 7 porque significa que me estoy excediendo y sí debería analizar por qué estos 6 todavía siguen y no avanzan. El Kanban tiene ciertas restricciones que son un poco lo que explicaba recién. Las restricciones están un poco definidas con esta manera de definir los estados que me permita tener una evolución. Definir los carriles, como lo explicaba ahora, para poder dar prioridades. Y también definir mínimos y máximos para poder lograr tener agilidad en la transición de estados, digamos, y no lograr cuellos de botella. Por otro lado, Scrum define más reglas, por lo que dije un poco anteriormente, porque es un método que ya viene armadito y que hay que usarlo con las definiciones que ya tiene, porque así funciona. Entonces acá existe más reglas que en definitiva me están permitiendo hacer las entregas de lo pactado por partes y siempre considerando que tiene que ser funcional. Entonces yo voy progresando las entregas hasta lograr la entrega final. Y esas reglas de Scrum me definen los roles del Scrum Master, del Product Owner o del equipo multifuncional con todas sus ceremonias, como son el planning, la retrospectiva, la review, la daily, que en su conjunto logra el objetivo de poder ir haciendo las entregas parciales hasta llegar a la entrega final, que es lo que buscamos. Para concluir un poquito, en Kanban eso mismo lo vamos logrando con la incorporación de las restricciones de estado, que es lo que me permite tener cada estado en cada columna, la definición de los carriles de, por ejemplo, urgente, importante o no importante, para saber darle una prioridad, por así decirlo, y definición de mínimos y máximos por estado para no producir cuellos de botella. Bueno,
Básicamente explicamos por separado qué es Scrum y qué es Kanban, pero lo que nosotros buscamos en este video es justamente explicar cómo hacer o cómo lograr el Scrumman, que sería la combinación de ambos. La verdad es que lograr aplicar un Scrumman significa, primero y principal, tener muy en claro cuáles son las características de cada uno para lograr la combinación. Pero una de las cuestiones que nos parecieron importantes y que se sugiere es que, por ejemplo, a partir de Kanban se puedan sumar elementos de Scrum, ¿sí? Y de esa manera poder ir logrando la combinación. Por ejemplo, si usamos Kanban, no podemos planear. Pero, si queremos mostrar avance a nuestro cliente, lo que podemos hacer es usar la review de Scrum a Kanban. O sea, llevamos algo de Scrum a Kanban, que sería la review, y esto me permitiría, por ejemplo, mostrar a mi cliente estos elementos que están terminados en un tiempo determinado que está pactado. Entonces, de esa manera yo le puedo decir a mi cliente, mira lo que hicimos, fíjate cómo está hecho, fíjate las características, lo lindo que está o lo que sea, y de esa manera lograr estas entregas que Kanban por sí solo no las tiene. Otro ejemplo sería, por ejemplo, lograr que en el caso que se necesite que el Product Owner del Scrum pueda ser parte de Kanban. Eso sería en el caso de que, por ejemplo, en Kanban necesitaría priorizar las tareas y no las tengo. Por ejemplo, viene una tarea y no tengo una priorización o no sé dónde iría, ahí podríamos considerar la posibilidad de utilizar un Product Owner. Del mismo modo, una retrospectiva podríamos usarla en el caso de que en Kanban necesitaríamos evaluar y mejorar el proceso. Entonces podríamos considerar cada tiempo, un tiempo determinado, hacer una retrospectiva que nos permita evaluar el proceso. En el caso de la planeación, es algo que no tendría sentido en Kanban, justamente porque en Kanban no podemos planear. Por lo tanto, la planeación acá sería algo que no lo usaríamos porque no tendría sentido. Bueno, esto sería un poco la explicación de lo que sería Scrum.